Oye País, buenas noches, Oye País, yo soy Rudy González, gracias por su compañía en esta hora. Como cada noche, aquí por Color Visión, pasamos revista a los hechos noticiosos que han ocurrido en el país y en el resto del mundo. El asesinato de 3 personas allá en Estero Hondo, en una finca en Estero Hondo, en Puerto Plata, es un motivo de preocupación. Y un motivo de preocupación múltiple. Primero, el asesinato vulgar, común, corriente, de 3 personas que estaban en una finca. Fueron asaltados, fueron acorralados, asesinados brutalmente. Algo que mueve a la intranquilidad de la gente, los grados de seguridad que se pueden tener en el país. Cada vez que ocurren episodios de esta naturaleza, la gente se encrispa, se consterna. La crispación es una realidad sobre el estado de la violencia, que es uno de los ejes donde el Estado, donde el gobierno, donde el Estado, donde las autoridades han fracasado en la garantía de la seguridad ciudadana. Si usted se pone a ver en todas las encuestas, renglón número 1 o renglón número 2 en la preocupación de la gente, en uno de los motivos que más le genera tensiones, que más le genera incertidumbre, la seguridad de la gente. Pues esto tiene otro componente, que es un componente también altamente peligroso, y es que según las informaciones primarias que han salido, se le atribuye a un grupo de haitianos o a personas de nacionalidad haitianos como los responsables de estos asesinatos. Y esto provocó incluso que grupos de personas quemaran varias viviendas donde residen haitianos en esa zona. Y eso provocó realmente que tuvieran que salir huyendo esta gente porque el plan era lincharlos. Como están las tensiones en toda el área fronteriza, pero también en el estado de relaciones en esas comunidades de alta incidencia de haitianos, Puerto Plata es una de ellas, Santiago del Cibao, en sentido general, además de la zona fronteriza, esto sube las tensiones, sube sobremanera las tensiones, porque lo que está pasando en Haití, el desborde de la violencia, el desborde de la inseguridad, la falta de visión de lo que puede pasar mañana, el futuro incierto de esa nación nos preocupa grandemente, porque nosotros somos los receptores de esa migración masiva y más si es huyendo de un estado peor de inestabilidad que el que ha ocurrido a lo largo de los últimos tiempos en Haití. Es de preocupar, señores. La frontera ha sido reforzada la seguridad dominicana. Los dominicanos, el ejército, ha exhibido tanquetas en las calles y ha mostrado la fuerza de la seguridad militar en la zona como un disuasivo para cualquier locura, cualquier situación o cualquier explosión migratoria que se produzca por hechos ocurridos dentro de su territorio. Muy preocupante. Conjuntamente con eso, en el fin de semana pusieron a circular un video, apócrifo lógicamente, de un grupo saqueando, quemando un local. Entonces atribuían que era un consulado de la República Dominicana en Haití, que estaban quemando los haitianos. Nada más incierto, y el embajador Farouk Miguel lo explicó hoy claramente en algunas estaciones de radio que tienen programas de panel, indicando que eso es por allá, por Casa del Caramba, con un sitio donde hubo un golpe de Estado y que había un estado de intranquilidad y todo esto, y eso ocurrió en un sitio muy lejano a América. Pero cogieron ese video que estaba en los noticiarios internacionales, en las redes sociales,
y quisieron atribuirlo como en República Dominicana. Y esto no es más que provocar más exacerbación de los ánimos de dominicanos contra haitianos y o viceversa. Malos dominicanos que hacen esto, pero ahí las autoridades fallan. ¿Quién comenzó a difundir ese video? Hay mecanismos de las autoridades para determinar de dónde salió la originalidad de ese video en una circulación nacional, como que era un hecho ocurrido en una demarcación haitiana frente a un consulado dominicano. Mentira, pero que cuando vienen a ver las cosas se convierten en realidad. Y esas redes sociales difunden todo lo que hay así mismo. Miren lo que están haciendo con el consulado dominicano. Para crear más desazón, más desánimo, más tensiones. Muy peligroso. Las autoridades tienen que actuar en ese sentido. Y hay que tener mucho cuidado en esa zona de Estero Hondo, donde ocurrió este crimen horrible, que de paso damos nuestro pésame al general y buen amigo José Miguel Soto Jiménez, porque un tío de él fue una de las víctimas de ese terrible asesinato. Pues las autoridades tienen que tener el control y para evitar males peores, buscar a los asesinos, llevarlos a la justicia, arrestarlos, llevarlos a la justicia para evitar males peores, señores. Para evitar males peores. Eso es así. Ayer, el sábado, se dio una marcha similar a la que se dio en Santo Domingo, en demanda, en exigencia de que la comunidad internacional vaya en auxilio de Haití para liberarnos a nosotros de la presión. Claro, la marcha de Santiago tuvo otros componentes porque habían otros letreros, habían otras consignas, ya un poco más álgidas que la que hubo aquí en Santo Domingo, en la marcha que se celebró hace más de un mes, que corrió toda la calle El Conde hasta el Altar de la Patria desde el Parque Colón. Incluso hubo un episodio feo con la presencia de Eduardo Estrella allí, de un grupo que fue a vocear cosas, y dice el presidente del Instituto Duartiano, el doctor Gómez, que esos fueron grupos que fueron a provocar, a incidentar situaciones a la marcha. Un grupo vestido de negro, él dice que no me recuerdo cómo los identificó, pero son personas que van a provocar este tipo de desorden, pseudo-nacionalistas, pero además de eso, personas que lo que quieren ver es sangre, que lo que quieren es provocar situaciones, de lo que no debemos hacer coro, pero así suceden las cosas. Miren, el PLD está enfrascado para el domingo de la semana próxima, no sino el domingo de la semana próxima, el día 16 de octubre, está enfrascado en la celebración de una suerte de primarias. Unas primarias fuera de tiempo, unas primarias que no son primarias oficialmente, que la Junta no reconoce como primarias y que ha advertido que no deben considerarse como tal porque no es el tiempo reglamentario de acuerdo a la ley electoral para ser llamadas primarias. 6 dirigentes del PLD que han mostrado sus precandidaturas a la candidatura presidencial por ese partido para el 2024, se bailotean. Luis de León, Karen Ricardo, Maritza Hernández, Margarita Cedeño, Francisco Domínguez Brito, Abel Martínez. El orden en que lo dije no tiene ninguna importancia en cuanto a preferencias o posicionamiento en las encuestas internas de ellos. Mencioné los 6. De ellos, el que salga será considerado como el candidato presidencial para el 2024. Será oficializado posteriormente con una convención interna, con una asamblea de delegados. Yo no sé qué mecanismo van a usar, pero con ese mecanismo pero será oficializado entonces. Y eso ha provocado un laborantismo interno en el PLD.
laborantismo político interno, pero que se refleja de cara al exterior. Los aspirantes están todos los fines de semana y ahora en los últimos días, todos los días prácticamente en las calles, en reuniones, en encuentros, en suerte de activismo para promover sus aspiraciones y los grupos interactuando en los medios de comunicación, presentando las bondades de sus candidatos. Y esto, lógicamente, enciende más la mecha del proselitismo adelantado en República Dominicana. Porque el PLD anda en las suyas, la Fuerza del Pueblo anda en las suyas, promoviendo a Leonel Fernández y sacando personas de diferentes partidos para aumentar cuantitativamente su fuerza política, y el PRM en un laborantismo reeleccionista que tiene un par de personas, un par de dirigentes que están buscando también candidatura, pero que no tienen ninguna posibilidad frente a una candidatura eventual y casi segura a la repostulación del presidente Luis Abinader. Estos son Guido Gómez Mazara y Ramón Alburquerque. Entonces, el país está involucrado en un laborantismo político adelantado, un laborantismo electoral adelantado. Y si eso es a la vuelta todavía de un poquito menos de 2 años, 20 meses, ¿qué será cuando arranque el 2023, que es el año declarado preelectoral y donde comienzan a cumplirse una serie de plazos que en octubre precisamente del año próximo, dentro de un año, es la fecha para la cual están fijadas, el primer domingo de octubre, están fijadas las primarias de todos los partidos para la elección de sus candidatos presidenciales. Vaya usted a ver con qué sangre fría, diría yo, tenemos que ver ese escenario, ese panorama de actividad política. Y quiero referirme también al tema de parquéate bien. Ayer, el sábado y ayer, anduve por varias de las calles del proyecto de parquéate bien. Y la verdad, vi vehículos parqueados de lado y lado, porque no hay dónde parquearse. Y yo me puse a buscar, di 2 o 3 vueltas, a ver si encontraba sitios de parqueos públicos donde la gente pudiera ir a aparcarse, porque en algún sitio tiene que parquear los vehículos o andar a pie para que lo atraquen, para que se caiga en una acera. No. Entonces en algún sitio tienen que parquear los vehículos. Yo vi hoy en el periódico Diario Libre, hablan y dan su opinión sobre el tema del parqueo. Ellos, todos, ambientalistas, gente que tienen que ver mucho con el urbanismo. Entre ellos está Eric Dorrejo, que es una persona ducha en este tema. Está también Khalil Michel, que es un edil y ambientalista. Está también este otro señor, que ahora no recuerdo. El tema es que todos coinciden en un punto, sí, y yo coincido en eso. Es necesario resolver el problema vial, del tránsito vial en la República Dominicana. Y el Polígono Central es una de las zonas más afectadas en el Distrito Nacional y en el Gran Santo Domingo. No cabe dudas de eso. ¿Que por algún punto hay que comenzar? Sí. Pues usted no puede comenzar poniendo multas, llevándose vehículos para que haya que ir a buscarlo y pagar multas y pagar grúas y pagar parqueos y pagar una serie de cosas sin darle las herramientas, sin darle las alternativas para la gente
para solucionar un problema que el mismo Estado creó, que el gobierno creó, que la autoridad municipal creó. ¿Cómo lo creó? Y lo plantean los tres, dando alegremente permisos de uso de suelo para la instalación de un colegio, de una clínica, de un bar, de un restaurante, de una tienda, de una plaza, de 20,000 tipos de negocios donde había una casa unifamiliar. Se rompe eso y se hace una estructura ahí para un negocio de mucho público con 3 parqueos. Y la gente tiene que parquearse entonces en la calle. Entonces un amigo mío, por ejemplo, me decía, yo lo que hago es que no voy a esos sitios donde no encuentro parqueo. Bueno, una buena decisión suya, una decisión muy personal. Pero esa decisión no resuelve el problema generado por las autoridades y ahora queriendo ser corregido arbitrariamente por las autoridades. Y para este martes se está anunciando que el Intran va a presentar el plan maestro del problema vial, de solución del problema vial. Yo tengo el corazón en la boca porque cuando viene a ver lo que van a hacer es pasar con una cosa de chatarras, de destruir chatarras, de destruir vehículos y romper los vehículos y llevárselos, o algo así, o bloquear la ciudad para que nadie circule. Qué sé yo, una de esas locuras que se inventan en este país. Porque lo peor de eso es que la ineficiencia del Estado dominicano la quieren reflejar con medidas altamente arbitrarias y locas, por así decirlo. Y la quieren compensar, además de eso, con exprimir más a la gente, cobrándole impuestos, poniendo multas y cobrándole más impuestos. Cuando el Estado dominicano ha demostrado por años su ineficacia y su falta de control, cuando admite incluso públicamente que más del 40 y hasta el 50% de los pagos impositivos aquí son evadidos y no tiene mecanismos para solucionarlos. Sí, ¿sabe cuáles son los mecanismos? A Rudy González, por ejemplo, o a fulanito de tal, que tiene una pequeña empresa o que ha recibido dinero por su trabajo, le caen atrás la gente de impuestos internos, lo persiguen y lo exprimen y te dan plazos. O pagas o te exprimimos. Y las grandes fortunas y los grandes empresarios, evasores visuales incluso, a esos no le marchan. Entonces quieren compensar cuando andan buscando dinero como locos para compensar sus presupuestos y para hacer sus obras y realizar sus promesas de campaña y promesas de gobierno. Y no estoy diciendo de este gobierno, que lo están haciendo en este gobierno, pero no estoy diciendo de este gobierno. Lo hizo el gobierno pasado y el antepasado y el antepasado. Yo me recuerdo que una de las cosas de la que se regodeaba, por ejemplo, Hipólito Mejía, que decía, a fulano, mándale el impuesto sobre la renta. Y lo hizo. Manda el impuesto sobre la renta. Como que dice, es un mecanismo de apretar a una persona. Y lo han hecho los gobiernos. Y lo hacen por razones políticas, y lo hacen por razones empresariales, y lo hacen por razones de personas que no son de sus afectos, lo hacen por razones de mostrar su capacidad por un lado y su incapacidad esconderla por el otro. Un Estado ineficiente. ¿Y quiénes pagamos? Nosotros, la clase media, la clase que venimos todos los días a trabajar. Así son las cosas. Entonces, esa medida de parquéate bien tiene ese propósito para mí malsano de buscar impuestos, de buscar dinero, de exprimir más a la gente de clase media. La gente que tiene un carro, tiene 2 carros para la familia, y es verdad que viola la ley porque no se parquea donde debe parquearse, pero usted fue que permitió que toda una zona, por ejemplo, y hablo del polígono central porque es la zona donde yo más me muevo, el polígono central, por ejemplo, usted permitió que se convirtiera en una zona comercial
que se hicieran un edificio donde había una casa unifamiliar, hicieron un edificio de 15 plantas con 30 apartamentos y le permitió que hicieran 80 parqueos, 40 parqueos, cuando no alcanzan. Cuando no alcanzan ni siquiera para un parqueo ni para 2 parqueos, un parqueo mínimo, ni siquiera 2 parqueos por persona. No hay un parqueo, no hay parqueos por apartamento, no hay parqueo para una visita. Entonces, ¿a dónde se tiene que parquear? La gente en la calle. Y si no hay parqueo a la derecha, porque hay un cúmulo de entradas para entrar a marquesinas y a sitios, hay pedacitos, tiene que buscar la gente donde parquearse. Si no, tiene que caminar 3, 4, 5, 6, 7 cuadras, a ver si encuentra un huequito para parquearse. Porque el gobierno, ese gobierno que permitió, ese gobierno municipal, ese gobierno central que permitió ese desastre en todo el polígono central, ese gobierno no dio esas alternativas. Anunció un plan hace 2 años y pico, 1 año y pico, casi 2 años, de que se iban a construir 7 parqueos, de que se iba a hacer cosas, de que se iba a solucionar en parte, en la que se yo cuánto. Nada. No han hecho nada. Entonces yo oía a un funcionario decir, no, lo que pasa es que los procedimientos son lentos, entonces espere tener las soluciones para usted aplicar las reglas drásticas como la que está aplicando, además de eso, con el cobro impositivo, que es lo que se busca a final de cuentas. Por la ineptitud, ineficiencia de la autoridad de cobrar de manera justa. Andan averiguando a la gente de 4, 5, 6, 7, 8, 10 años, averiguando si en la declaración de impuestos que hubo se le quedaron 25 centavos para decir que esos 25 centavos ya se han convertido en 300 pesos por moras e intereses cuando ellos aceptaron esa declaración jurada y no se preocuparon en verificarla. Andan buscando, tienen unidades buscando como locos quién debe 1 centavo para cobrarle. Pero no es equitativo siquiera, no es justo siquiera. Es una forma muy parcial, muy individual, muy particular de hacia qué clases se están dirigiendo para hacerlo. Así no, señores. Así no. Si no, nos vamos por buen camino. Así no. Permítame la pausa. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, El Rumbo de la Tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González, Diulca Pérez y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. El Ministerio de Salud Pública notificó 80 nuevos contagios de COVID-19, 18 menos que los 98 registrados en la víspera sin ninguna defunción por esa causa. El total de muertos por COVID-19 en el país es de 4.384, el 24.61% de los cuales era hipertenso y el 15.90% diabético. El ministro de Salud Pública, Daniel Rivera, informó que preparan la logística para activar la vigilancia y controles fronterizos tras la detección de un caso de cólera en Puerto Príncipe. Estamos preparando la logística y lo primero que se hace es una alerta epidemiológica que ya se hizo. Ahora estamos restableciendo todos los protocolos de cólera porque hace apenas 10 años tuvimos un brote que pasó a República Dominicana, por lo cual debemos darle toda la importancia del lugar, explicó el ministro Rivera. El embajador dominicano en Haití, Farouk Miguel Castillo, aclaró que es falsa la información que circula en redes sociales
sobre un presunto atentado al consulado nacional en ese país. Eso es falso. La semana pasada hubo un golpe de Estado en Burkina Faso y la embajada de Francia ubicada en Ouagadougou fue incendiada porque respaldaban el golpe de Estado, indicó en el programa radial El Sol de la Mañana. El gobierno dominicano continuará subsidiando los combustibles y al sector energético el año próximo, a fin de contener las probables alzas de dichos bienes y servicios, y para tales fines ha destinado 90.425 millones de pesos del presupuesto general del Estado en 2023, depositado por ante la Cámara de Diputados la semana pasada, lo que representa un 48.2% de una serie de gastos considerados prioritarios. El tema de la crisis en Haití, la violencia en Haití, todo lo que está pasando en Haití, es una de las noticias principales en el plano internacional, incluyendo el tema de la aparición del cólera en Haití, algo que nos pone a nosotros los pelos de punta y que obliga a tomar medidas de precaución. El cólera en el 2011, 2010, 2011, después del terremoto, hizo estragos en Haití y llegó a República Dominicana. Aunque se tomaron muchas provisiones en la frontera, llegó a República Dominicana. Una enfermedad muy dura, muy fuerte, que provoca serios estragos y que por todos los medios la autoridad tiene que tener la obligación de evitar que se registre en República Dominicana. Tensiones también siguen con las amenazas de Rusia y todo lo que pueda ocurrir allí, y los planes para la reunión de cancilleres este fin de semana en Lima, Perú. Con estas y otras informaciones, Pedro Vargas nos presenta las internacionales desde la redacción central de Oye País. El expresidente Luis Ignacio Lula da Silva, con el 47.93% de los votos válidos en las elecciones de este domingo en Brasil, tendrá que definir la presidencia en una segunda vuelta con el actual mandatario Jair Bolsonaro, que obtuvo el 43.63% según los datos oficiales. De acuerdo con el Tribunal Superior Electoral, tras haber sido escrutados el 97.45%, ningún candidato conseguirá matemáticamente alcanzar más de la mitad de los votos, listón que se necesita para garantizar la elección sin necesidad de segunda vuelta, y Bolsonaro ya no podrá superar a Lula. El gobierno de Haití dio a conocer la muerte de al menos 8 personas a causa del cólera, lo que incrementó las preocupaciones sobre un posible escenario de rápida propagación y reavivó los recuerdos de una epidemia que cobró la vida de casi 10.000 personas hace una década. Un joven dominicano murió de un disparo en la cabeza y otros 3 varones, también extranjeros, resultaron heridos en un tiroteo y una pelea con armas blancas junto a una discoteca en la localidad española de Fuenlabrada, en Madrid, según informaron los servicios de emergencia. El Premio Nobel de Medicina 2022 es para el sueco Svante Pääbo por sus descubrimientos sobre el genoma de homínidos extinguidos y la evolución humana, según la Asamblea del Nobel del Instituto Karolinska de Estocolmo. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, el rumbo de la tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González, Diulca Pérez y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com.
tema más importante internacional en este fin de semana ha sido las elecciones en Brasil. Claro, todo el mundo le ha dado seguimiento a las elecciones en Brasil, donde las encuestas se derrumbaron, se desplomaron las encuestas. Decían hasta el viernes y sábado que José Ignacio Lula da Silva tenía una ventaja entre 14 y 17 puntos sobre el presidente Jair Bolsonaro y que Lula era el seguro ganador en una primera vuelta, en una primera ronda de votaciones. Le atribuían un 51, 52 hasta 53% de las votaciones. Sin embargo, las votaciones se dieron este domingo y el resultado fue que Lula, de 76 años, logró un total de 48.4%. Le faltó un 1.6% para pasar la barrera del 50 más 1. Bolsonaro, de su lado, tiene un 43.2% y se irán a una segunda vuelta, lo que se llama balotaje, que está fijada para el 30 de octubre. Para el 30 de octubre, dentro de 4 semanas, será la segunda vuelta y definitoria ya solamente entre estos dos candidatos. ¿Cuál es la situación ahora en este tema de Brasil? Hay algunas fuerzas de derecha que se le van a sumar, se espera, se estima, se entiende, a Jair Bolsonaro, y hay unas fuerzas de izquierda que sacaron un 2%, un 3%, un 4%, igual que las de derecha, que se le sumarían, se entiende, a Lula da Silva. Y entonces, porque nada más son 2 candidatos que van, y entonces, y el que saque más votos, no hay que tener 50, pues alguien tendrá el 50, el que saque más votos, ese ganará las elecciones. En Brasil, señores, hay 217 millones de habitantes y un total de 148 millones de votantes. ¿De qué estamos hablando? La 6ª economía del mundo y el país más rico de América Latina, miembro del G20. Y hablando sobre, en este fin de semana, previo a las elecciones, se presentó un trabajo de discusión de panel y presentando reportajes sobre las aristas de qué significado tienen estas elecciones de Brasil, sobre Brasil y sobre América Latina, porque allí hay un hombre de izquierda del Partido de los Trabajadores, Lula, que salió del poder y su partido salió del poder con Dilma Rousseff, todos acusados de corrupción. Él estuvo en la cárcel y cómo desde la cárcel, desde el ostracismo, él se levanta y se convierte en el candidato favorito y puntero para ganar las elecciones, mientras Jair Bolsonaro, un hombre que surgió de la nada, pero que ha hecho un proceso de gobierno que a unos le ha gustado, a otros no, pero es un hombre de extrema derecha y un hombre que incluso no creía o no cree en la pandemia, no se vacunó, y Brasil fue una de las naciones del mundo que más muertos y más infectados aportó al tema del COVID-19 a nivel mundial. La voz de los Estados Unidos, en su programa estelar Foro Interamericano, dirigido por Gonzalo Abarca, analiza qué significan las elecciones de Brasil y para América Latina. Con este panel y con esta presentación importante de este escenario de Brasil, me despido de ustedes por esta noche y los convoco para mañana nueva vez aquí en Color Visión. Pasen un feliz resto de la noche, pasen un buen día. Ya estamos en el día siguiente, pasen un buen día. Yo soy Rudy González, nos vemos mañana. Cerca de 148 millones de brasileños están habilitados para votar este domingo en las elecciones presidenciales y legislativas. 11 candidatos, sí, 11, conforman la opción electoral en uno de los países más grandes del mundo. Sin embargo, según las encuestas, solo 2 de ellos se disputarán el Palacio de Planalto. El actual presidente Jair Bolsonaro, de 67 años, y el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva, de 76 años. Pero, ¿cómo afectará su resultado al balance de poder en el continente? ¿Qué políticas podrían cambiar o mantenerse?
en el campo medioambiental en una región tan importante como la Amazonía. Bien, para analizar el tema me acompaña Peter Hakeem, presidente emérito de Diálogo Interamericano, Pedro Abramovay, director para América Latina de la Fundación Open Society, y María Isabel Puerta, experta en política de Valencia College, aquí en Orlando, Florida. Bienvenidos todos. Peter, voy a empezar contigo. ¿Por qué se trata de una elección sin paralelo en Brasil, como tú lo dices en tus artículos? ¿Qué está en juego en este momento? Bienvenido. Bueno, primero, gracias por la invitación. Yo diría no solamente para Brasil es importante. Esta es una elección que tal vez es una de las más importantes en América Latina en muchos años. La única comparación tal vez que yo recuerdo es la elección en Chile después que entregó el poder el Pinochet. Pero yo creo que eso, dado el deterioro económico de los últimos años, la pandemia, de tratar de recuperar el cambio de la actividad, la energía de los jóvenes en la política, las amenazas a la democracia. Esta elección es precisamente toca todos estos temas en una forma muy fundamental. Claro, todos los temas que has enumerado, poco a poco vamos a entrar en detalle, a analizarlos, pero paso ahora a Pedro. Pedro, bienvenido. ¿Por qué en este momento la sociedad brasileña parece estar más polarizada que nunca? Porque acuérdate que antes había una especie como de cierto acercamiento entre los políticos. En este momento totalmente polarizados. Bienvenido. Gracias, buenos días, Gonzalo. Un placer estar acá. Yo creo que es un tipo distinto de polarización, ¿no? O sea, es una polarización que no es entre visiones distintas de políticas públicas como hemos tenido antes. Incluso el candidato a vicepresidente de Lula actualmente era su oponente en 2006. Y ahí antes, claro, existía una polarización de visión de mundo, ¿no? Pero ahora yo creo que es algo muy distinto, que es una polarización sobre la democracia, o sea, sobre la Constitución de 1988, que es una constitución democrática. Bolsonaro ha construido una visión de mundo que es, yo creo, muy similar con muchos otros líderes autoritarios que existen hoy en el mundo, que es una visión donde él tendría la única capacidad de representar el pueblo y los valores cristianos, ¿no? En esa visión, y para eso le da la legitimidad de atacar las instituciones democráticas constantemente, y eso de un lado. Entonces, gente que realmente, y sus apoyadores así ven, y ven o sea, fueron negacionistas de la pandemia, creen que es necesario deforestar la Amazonía, creen que es necesario continuar una visión de ataque al Poder Judicial en la prensa en Brasil. Y de otro lado, yo creo que hay como el pacto de la democracia que tiene antes oponentes, como por ejemplo el vicepresidente y el expresidente de Lula en la misma... Fíjate, perdona, fíjate que tú vuelves a hablar de democracia y Peter estaba hablando también de lo que podría ser una amenaza a la democracia. Vamos a hablar un poquito más de eso. María Isabel, entonces te pregunto, ¿en Brasil se ven estas elecciones simplemente como una disputa, crees tú, entre dos modelos políticos y económicos? ¿O cuáles son en realidad los temas de interés de los votantes? Mira, yo creo que ambos de mis copanelistas tienen mucha razón en el marco de esta elección, que como lo decía Pedro, esta no es una elección cualquiera y tiene unas implicaciones desde el punto de vista geopolítico tremendas, porque volvemos a lo que hemos discutido aquí en tu programa en otras oportunidades. Esta no es una elección donde lo ideológico sea lo central, sino más bien una elección donde los ataques hacia la democracia y sus instituciones tienen dos visiones, ¿no? Estamos viendo con preocupación cómo Bolsonaro está desacreditando no solamente las instituciones, está desacreditando el proceso que lo llevó a la presidencia y que podría o no darle una reelección. Se está cuestionando a la democracia. Entonces aquí de lo que se trata es de un proceso de desafección democrática que se está
profundizando y que se está evidenciando en los más altos cargos. Lo estamos viendo en Brasil, pero nosotros aquí en Estados Unidos lo hemos vivido, la agresión a las instituciones democráticas. Ahora, bueno, precisamente tomo tu palabra en ese sentido y vamos a ver ahora más bien lo que dijo la Casa Blanca sobre estas elecciones. Vamos a monitorear de cerca y confiar en la fortaleza de las instituciones democráticas de Brasil. Como socio, como democracia socia de Brasil, seguiremos las elecciones con la plena expectativa de que se llevarán a cabo de manera libre, justa, limpia y creíble, con todas las instituciones relevantes operando de acuerdo con el orden constitucional. Bueno, Pedro, paso contigo. Fíjate, Estados Unidos monitoreando la fortaleza de la democracia en Brasil, en momento en que aquí también hay una comisión del 6 de enero también. Exactamente. Yo creo que hay lecciones de Estados Unidos que todos tenemos que tener para Brasil, ¿no? De un lado, claro, sabemos que líderes como Bolsonaro, como Trump, no van pacíficamente a entregar y aceptar las instituciones electorales y entregar el poder pacíficamente. Entonces, de un lado, yo creo que la sociedad civil está más preparada para eso. De otro, yo creo que hay una lección que es, no se puede simplemente, o sea, los intentos claros de atacar la democracia, el proceso electoral, de decir que hay fraude donde no hay, todo eso que está claro que está haciendo Bolsonaro y sus apoyadores, tienen que después, no pueden pasar impunes después, ¿no? Todo ese proceso tiene que tener un encuentro con la justicia. Lo que Estados Unidos está pasando por ese proceso quizás un poco tarde, ¿no? Y yo creo que eso en Brasil va a ser muy importante que el mensaje sea claro, que los que atenten contra la democracia después de elecciones tengan un encuentro con la justicia. Ahora, muy rápidamente, María Isabel, o sea, ¿qué temas en realidad de particular interés para la Casa Blanca estaría la agenda con Brasil? Bueno, hay un tema que es importante, además de lo que decía Karine Jean-Pierre, que es monitorear el proceso y que se esté dando en normalidad. A mí me parece relevante las declaraciones que ha hecho el presidente Bolsonaro sobre su intención de desconocer el resultado si es desfavorable. Yo creo que eso es importante, porque no es solamente porque aquí se esté dando un proceso de desafección desde el punto de vista de las instituciones democráticas, es porque Estados Unidos tiene que dar el ejemplo, no solamente arreglando en casa los problemas internos, sino también ser vigilante. Y esa frase de ese compromiso de monitoreo me parece que es crucial en momentos en que en América Latina hay otros procesos en marcha, en otros países, donde la democracia en esta ola iliberal está siendo seriamente amenazada. Y el primer paso es defender la defensa de las instituciones democráticas en el caso de los procesos electorales. En la recta final, los comicios se realizan en medio de tensiones generadas por una creciente violencia y las declaraciones del presidente Bolsonaro contra las urnas electrónicas. Bien, y continúan con nosotros Peter Hakeem, presidente emérito de Diálogo Interamericano, Pedro Abramovey, director para América Latina de la Fundación Open Society, y María Isabel Puerta, experta en política del Valencia College en Orlando, Florida. Muy bien, veamos ahora parte del discurso del presidente Bolsonaro. Sabemos que el comunismo lleva a la penuria, a la pobreza, al hambre y a la miseria. No deseamos eso para Brasil. Muy bien, Peter. El presidente Bolsonaro, no queremos comunismo para Brasil, pobreza, miseria. Económicamente, ¿cómo está Brasil ahora frente a los tiempos del gobierno de Lula? Bueno, Lula tenía, vamos a decir, un gobierno que tenía mucho éxito económico, quiere decir, aprovechó un poco de una economía global, estaba funcionando muy bien y realmente para 8 años Lula realmente mostró una capacidad no solamente de crecer Brasil, de tomar posición internacional importante en la economía internacional y también de reducir la pobreza, de estrechar las diferencias
Eso fue muy importante. Pero después del régimen de Lula llegó un periodo de problemas para la economía brasileña, 2014 especialmente después, y hasta ahora está en un deterioro economía. Claro. Ahora, Pedro, ¿cómo funciona el voto evangélico en Brasil? ¿Y a qué apelan tanto Bolsonaro como Lula para conquistarlo? Porque están tratando de conquistarlo. ¿Tu opinión? Sí, sin duda. Esa es sin duda la camada poblacional demográfica más importante para Bolsonaro, ¿no? Que repite, de un lado, claro, noticias falsas y el gran tema entre los evangélicos, más que temas de aborto o temas otros que de ideología de género que aparecen muchas veces en las discusiones con evangélicos en la región. El gran tema es una noticia falsa que Lula va a cerrar las iglesias evangélicas, ¿no? Entonces que Bolsonaro repite y que y tiene relación directa con jefes y líderes de iglesias que repiten esos en las iglesias y genera una aversión, un rechazo muy grande al presidente Lula. Yo creo que Lula ha también hablado con ese público, ¿no? Y hubo un momento donde esa noticia se creció y Bolsonaro creció mucho en las encuestas entre los evangélicos, pero claro, eso se paró y paró en un techo que yo creo que no puede ir más allá. Pero hoy Lula tiene la misma ventaja o un poco más incluso entre los católicos que Bolsonaro tiene entre los evangélicos. Es una elección que va muy dividida entre religiones en Brasil. Qué interesante el dato que nos estás dando. Pero bien, mientras la estrategia de campaña de Bolsonaro consiste en intentar asociar a Lula con el comunismo, el expresidente Lula hace campaña presentando a Brasil como un país fuera de control. Veamos. El desempleo récord, a inflación fuera de control. El regreso del hambre, del desempleo histórico, una inflación fuera de control, precios exorbitantes de los alimentos, gasolina, electricidad, la destrucción de las políticas incluyentes, el endeudamiento de las familias, la violencia política, todo este sufrimiento causado por el actual gobierno es parte de una de las páginas más desafortunadas en la historia patria. Bien, estas son fuertes declaraciones del expresidente Lula da Silva. María Isabel, ¿qué tan rentable políticamente le ha resultado a Lula su énfasis en la economía, según tu opinión? Bueno, yo creo que es una estrategia inteligente si consideramos la actitud de Bolsonaro y de su gobierno con respecto a la pandemia y, bueno, las consecuencias políticas son enormes, pero mucho más severas son las económicas. Claro. Entonces, hacer esa conexión me parece que es importante y que Lula sabe que en su historial, es decir, lo que él tiene para ofrecerle al pueblo en Brasil es precisamente una estabilidad económica que pueden estar añorando. Y bien, la región del Amazonas está ligada invariablemente al ambiente. Es el pulmón del mundo mismo, según los científicos. Muchos han criticado la política medioambiental de Bolsonaro, pero veamos lo que dijo el presidente al respecto. Na Amazônia brasileira. En la Amazonía brasileña, un área equivalente a Europa del Este, más del 80% del bosque permanece intacto, contrario a lo que se informa en la prensa nacional e internacional. Peter, tú como economista puro, y leyendo aquí tu artículo también, en realidad has hecho poca mención sobre esto, pero según Bolsonaro, más del 80% del bosque en el Amazonas continúa intacto, según Bolsonaro. Claro, ¿es esto cierto en tu opinión? Bueno, la cosa no es cuánto está todavía en pie en la Amazonas, todo está bien. La cosa es que la rapidez que está siendo destruido y parece que la velocidad de destrucción aumentó por 80-100% durante la época de Bolsonaro. Y eso es el problema, que dice que no sé a dónde consigue 80% y cuáles son, pero que dice que el problema es la rapidez que está destruyendo la Amazonas. Y no solamente es Brasil, Brasil es el
gran dueño dueño de una gran parte de Amazonas, pero todos los otros países, Perú, Colombia, Ecuador, Venezuela, también no está haciendo un trabajo muy serio de defender. Claro. Y bueno, fíjate, Bolsonaro dando esas declaraciones en la recientemente concluida Asamblea 77 de las Naciones Unidas en Nueva York. El presidente Bolsonaro asegura que es la prensa, Peter, la prensa quien le está haciendo mala campaña en ese sentido. Pero bien, ahora vamos a ver lo que dice Lula sobre Bolsonaro. Todos sabemos que Bolsonaro no entiende de educación, no entiende de trabajo, ni de sindicatos, ni de salud. No entiende absolutamente nada que no sea noticias falsas y mentir a la sociedad brasileña cada día. Aquí, antes de darte la palabra, María Isabel, Peter, ya que tú eres economista, la revista The Economist recientemente le dio portada a Bolsonaro y lo asemejaba a Donald Trump en su estrategia de campaña. ¿Tú lo ves igual? Bueno, hay muchas semejanzas, vamos a decir que hay diferencias, dos países diferentes, orígenes personales diferentes, pero realmente está siguiendo el modelo de Trump en términos de amenazar las elecciones, de deshacer lo que hacían los votantes y realmente decir que iba a continuar en la oficina, etc. Quiere decir que en este sentido está muy semejante a Trump y Brasil no tiene instituciones que funcionan, pero no son tan fuertes, no son tan de tantos años como los Estados Unidos, y los Estados Unidos estaban amenazados. Imagina Brasil. Interesante, porque Brasil siendo prácticamente una de las democracias más grandes del mundo, ¿no? Pero bueno, ¿cuál sería el impacto político, María Isabel, para el hemisferio de ganar Bolsonaro o de ganar Lula? Bueno, de ganar Bolsonaro a mí me parece que sería, que tendría consecuencias tremendas para Brasil, por supuesto, pero para la región, sin duda, y no solamente por el tema ambiental. Creo que tomando parte de las críticas que le hace Lula, el tema de salud pública, Bolsonaro ha sido parte de las estrategias, es decir, cuando hablamos de las estrategias fallidas frente a la pandemia, tenemos a Trump por un lado, pero por otro lado tenemos en Latinoamérica a Bolsonaro. No solamente por la manera como ha tratado el tema con mucha superficialidad y hasta desdén hacia las prácticas médicas que deben seguirse, es que en este sentido los focos iliberales que existen no tienen que ver con la ideología, como lo decía al principio. Esto tiene que ver es con desvirtuar, restarle seriedad a prácticas que no tienen que ver con ideología, que en el caso de la salud y de la educación, donde por cierto en Brasil, esa relación, esa conexión de Bolsonaro con la religión le da la posibilidad de atacar al sistema educativo. Ya en la parte final de Foro de la Voz de América, continúa de diálogo interamericano, y María Isabel Puerta, experta en política del Valencia College en Orlando, Florida. Bien, llegamos ahora sí a la parte de las conclusiones. Empiezo contigo, María Isabel. Tus conclusiones rápidamente sobre estas elecciones y su impacto en el hemisferio y relación con Estados Unidos. A mí me parece que estas elecciones son muy importantes y sobre todo a partir de lo que hemos conversado, de esa especie de amenaza no tan velada que ha hecho Bolsonaro sobre su intención de desconocer los resultados electorales. Creo que no solamente Estados Unidos, sino la región tienen que hacerle entender al señor Bolsonaro que las instituciones democráticas y los procesos electorales son parte del negocio político y en este caso del contrato social.
y que tienen que respetarse, y que en el caso de que Brasil se vea en una situación comprometida, pues estos países estarán en defensa de la población y de su decisión. Muy bien. Peter, tus conclusiones. ¿Qué pasará al Brasil cuando será, o sea, cuál será su impacto político y económico según tu análisis? Bueno, primera cosa, Lula es un líder que fue muy altamente respetado en América Latina, en el mundo entero. Pero, perdona, a pesar de haber ido a la cárcel, de haber estado preso. A pesar de que decía, cuando él salió de gobierno, él tenía aprobación de 80% y más de los brasileños. Bien. El presidente Obama decía que era el líder más popular en el mundo. Quer dizer, y era un líder, quer dizer, de una cierta capacidad de funcionar como conjunto. El UNISUR, el grupo de países de América del Sur, tenía un papel muy importante en Brasil y en América Latina y también en el mundo. Y yo creo que no sé si puede rehacer lo que hacía la primera vez. Que dice, más difícil ahora la economía, más difícil la desconfianza de los políticos, claro. Es más difícil, pero por lo menos era un líder, y Bolsonaro es una... Claro, bueno, muchísimas gracias, Peter. Se nos ha acabado el tiempo. Muchísimas gracias a ti, María Isabel Puerta, experta en política del Valencia College en Orlando. Llegamos así al final de esta edición de Foro. Nos vemos la próxima semana con el análisis más allá de los titulares de Washington. Les habló Gonzalo Abarca. Hasta pronto.